Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We're going to begin with today's class. At first, we have to read the versicle. Well, you remember we are reading the book of Matthew in chapter number 5, versicle 41. And the Lord said to us, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. If anyone forces you to go 1 mile, go within 2 miles. This is according to the New International Version, and the value for this week is go with him 2 miles. Okay, let's see this versicle according to Bible Hub. Take a look for another translation. Currently, we are reading the New International Version. Well, let's go to the New Living Translation. Okay, pay attention because in New Living Translation, we are going to find something very interesting. The first one is that it's not anyone. It's not just anyone. In this case, pay attention because if a soldier demands that you carry his gear for a mile, carry it 2 miles. Okay. This relation is more seriously that Jesus we're talking about the Roman soldiers. If a Roman soldier say to you, carry this, it's a year. For a mile, well, do it and carry it 2 miles is the double. English standard, and if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Well, this is similar to the New International Version. Berean Standard is in the same way. If you pay attention, and if someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Berean Literal, and whoever shall compel you to go 1 mile. Compel, it's similar to force. Go with him too. For King James Version, for the Gnostic King James is, and whoever shall compel go a mile, go with him twain. Okay, twain was the form that they say two. For King James Bible, remember, is Early Modern English. In the New King James, and whoever compels you go 1 mile, go with him 2. New American Standard Bible, whoever forces you 1 mile, go with him 2, similar to the New International. For another American Standard, for example, in 1995, we're going to find whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. 1997, whoever should force you 1 mile, go with him 2. Legacy Standard Bible, and whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. Amplified Bible, and whoever forces you to go 1 mile, go with him 2. Well, that's gonna be all for today. I think the most interesting of this version is gonna be, in this case, New Living Translation, because it says a soldier demands you carry his gear. Go 1 mile and then 2 miles. Okay, well, that's gonna be all. Bueno, con eso terminaríamos la reflexión de este día, tomando en cuenta que hemos estado viendo lo que vendría siendo la parte de que ahí dicen muchas traducciones, cualquiera, si alguien, o cualquier persona, cualquiera, si alguien te fuerza, pero la New Living Translation es clara, dice un soldado. Y pues precisamente los únicos que podían hacerle eso a los judíos, de forzarlos a cargar cosas, eran los romanos. No, nadie más podía hacer. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos y vamos a continuar con el topic de los 12 verbal tenses. Ayer vimos ya este chart, hicimos un pequeño ejercicio con una oración a través, digamos, de todas las posibles formas verbales que podemos tener. En este caso estamos hablando de 12 verbal tenses. Ok, vamos a ir viendo este material. De primero nos dice 3 main verb tenses. The simplest place to start in learning about verb tenses is to explore the 3 main types of verb. That is past, present, and future.
Bueno, lo principal o lo que nos da, digamos, el origen a todo son precisamente estos tres tiempos, pasado, presente y futuro. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos desglosadamente. For past tense verbs, a past tense verb is a word that tells you what the subject has already done. Just as the name implies, you use it to describe something that happened in the past. For example, he walked to the store, uses the past tense version of walk and tells you that he already made it to the store on foot. Okay, take a look for this. Bueno, en primer lugar, el pasado en general nos habla de algo en donde el sujeto del que vayamos a hablar ya lo hizo, ya está hecha la acción. Ahora, también puede utilizarse, dice, para describir algo que haya ocurrido en el pasado. Es decir, puede ser que nosotros querramos centrarnos en que algo ya ocurrió o que algo ha ocurrido en el pasado. Ahora, el ejemplo de walked, ya vemos ahí que es un verbo, en este caso regular, que tendría el sonido de una ch al final para la terminación ed. Well, ahora vamos al present perfect, al present tense verbs. A perfect tense verb is an action word that tells you what the subject is doing right now in the present. For example, he walks to the store, uses the present tense of the verb walk, and tell you he is in the process of getting to the store on foot now. Para el presente, los tiempos verbales que se asocian al presente, en el caso que estamos viendo ahí, he walks, que sería presente simple, debemos de recordar que la regla es conjugar lo que vendría siendo la tercera persona. La tercera persona la conjugaríamos de acuerdo a agregarle la S a la mayoría de verbos, pero hay excepciones, donde agregamos la ES para algunos, en otros agregamos la IES cambiando la Y, tomando en cuenta que en los que se les agrega la ES son aquellos verbos que terminan en consonantes como doble S, SH, CH, X y la letra O. Y que luego los que terminan en Y tienen la excepción de que la Y se cambia por una I y nos queda IES la terminación. Solo para he, she, and it. Ahora, el verbo walk nos dice que esto podría estar ocurriendo en este momento o que se está dando en este preciso instante. Aunque el present tense para el simple también puede relacionarse a las daily routines, como ya lo hemos dicho, no solamente a lo que está ocurriendo en este preciso momento. De hecho, cuando escuchamos eso de the subject is doing right now, o por ejemplo lo que dice the process of getting to the store on foot now, pues están recurriendo para explicarnos el presente a lo que sería el presente continuo, para decir que eso se está haciendo en este momento o que él está llegando a tal parte en este momento. Bueno, ahí estaríamos con los present tense verbs. And the future tense verb, a future tense verb is a word that tells you an action that will take place at some point, but it hasn't happened yet. Es algo que no ha ocurrido aún, pero en algún punto en el futuro va a ocurrir. Tenemos de ejemplo, he will walk to the store. Y para eso tenemos la peculiaridad de que el futuro es más sencillo que el presente y que incluso que el pasado, puesto que todas las conjugaciones implican solo usar will y el verbo para cualquier pronombre personal. Will walk, will walk. Uses the future tense of the verb walk and tells you that he plans to go to the store on foot, but he hasn't started the journey yet. Nos dice, bueno, esa oración, él irá a la tienda, nos plantea el hecho de que caminará, es la acción en el futuro, pero que es un plan por el momento, es una acción que él ha decidido hacer, pero todavía no ha iniciado. Vamos a ver ahora los four aspects of the verse. Entonces tenemos los main tense, que son el past, el present y el future. Ahora vamos a los four aspects of the verb tenses.
The three main tenses can each be further broken down to include the four aspects of verb tenses: simple, progressive, perfect, and perfect progressive. Bueno, ahora se nos anexan lo que se conocen como los aspectos. Los aspectos serían las variantes que van a ir sufriendo el pasado, el presente y el futuro respectivamente. Y son cuatro. Simple, progressive, perfect, and perfect progressive. De hecho, en la anterior page se nos explicaba cada uno de ellos con los simple. Son ejemplos del aspecto simple para los tres que acabamos de ver. Simple tenses are the basic version of past, present, future tense verb. They describe either one event or all events of one action. Los tiempos presentes, pasado y futuro simples son lo más básico y debemos tomar en cuenta que tienen sus características. Ya decíamos, el pasado simple, su propósito principal será indicarnos que algo ha ocurrido, ocurrió en el pasado. Ahora, también tienen algunos otros usos, porque, por ejemplo, el pasado simple también lo podríamos utilizar para cuando queremos hablar respecto de nuestros past habits, nuestros hábitos olvidados o dejados atrás, que ya no los repetimos más. Allí es donde se parece un poco al presente simple o simple present, en el sentido que uno de los usos del simple present es para hablar de facts, de hechos o de daily routines, de rutinas diarias. Pero ahí estaría la gran diferencia entre el past y el present. El present son actuales, esos hábitos o rutinas. En cambio, si se usan en el past, quedan en la expresión used to, que solía hacer eso, pero ya no. Y luego tenemos el future, que es esa posibilidad de que algo ocurra. Pero recordemos que en el future simple tenemos esa característica de decir de que no estamos muy seguros, pero es probable que en el futuro yo haga esto. O, más bien dicho, que yo en este momento tome la decisión de hacer eso. Y ahí es donde nos inclinamos más hacia un future en simple way o en simple after. Okay, then we have the progressive tense. For progressive tenses, we have discussed and ongoing on progressive action. Bueno, los progresivos tienden a veces a indicarnos un ongoing. ¿Qué es ongoing? Algo que se está desarrollando, está en progresión, en una acción progresiva. Progresivo en este sentido de los verbal tenses significa que tiene un proceso que está desarrollándose en este momento. Entonces, los progresivos para el pasado, debemos de entender que ese proceso se desarrolló en el pasado. Es un intervalo de tiempo que ocurrió o estuvo ocurriendo en el pasado. Para el presente, pues está ocurriendo en este preciso instante. Y para el future, indicamos que eso estaría ocurriendo en un periodo de tiempo en el futuro. Y todos estos tienen esa clave, esa palabra clave. Los progressive tenses indican period of time, indican periodos de tiempo. Es importante acotar, digamos, la duración de los eventos o cuánto estos, si fue en el pasado, cuánto duraron, si es en el presente, que están en secuencia y si es en el futuro, el momento en el que se desarrollarán. Luego tenemos los perfect tenses, que es discuss a future action that will be completed or perfected. Bien, ¿qué es esto? Es una acción en el futuro que se completará en el futuro, pero por esa situación de que se completa en el futuro es que se les llaman perfectos. Porque la idea es que cuando usamos estos tiempos, hacemos, por ejemplo, en el pasado decíamos es el pasado del pasado, pero en el futuro decíamos es el pasado en el futuro. ¿Qué tiene que ver eso del pasado en el pasado, el pasado en el futuro o el pasado del presente? Bueno, es precisamente el hecho de que algo se completará. Con el perfect tense, el término perfect nos apunta a que a diferencia, por ejemplo, en el progressive,
o en lo que vendría siendo el simple future, en el caso de los futuros, enfoquémonos ahorita en los futuros para entenderlo mejor. En el caso de los futuros, nosotros siempre planteamos que puede haber como una probabilidad de que las cosas ocurran. Cuando usamos los perfect tenses, estamos asegurando el 100%, el 100% de probabilidad de ocurrencia, que eso indica que será perfeccionada esa acción en el futuro. Perfeccionada, debemos de interpretarlo como llevada a cabo. Ahora, cuando lo vemos en el pasado, significa que eso fue llevado a cabo en el pasado. Y cuando es en el presente, significa que eso viene de un tiempo cercano, de un pasado cercano, hacia el presente actual y la acción está desarrollándose todavía, está perfeccionándose, por así decirlo. El último, el perfect progressive tenses, is to discuss a future action that will be ongoing. Es para hablar acerca de una acción en el futuro que se estará desarrollando. Recuerden que en los perfect tenses, la clave es el uso del verbo have. Have es el auxiliar que nos manda en esa parte. Si vemos los simple tenses, y ya que llegamos al final, vamos a hablar de los auxiliares. Para el caso de los simple, debemos de recordar, por ejemplo, que aquí interviene lo que es el to be. Intervendría en sus formas, por ejemplo, de am, is y are. Ahí interviene. Pero también el to be va a intervenir en sus formas de was y de were. Was y de were. Y si fuera en futuro, pues es más sencillo porque entonces solo sería will be. Entonces, ahí estaríamos con las conjugaciones del verbo to be para los simple tenses. Am, is, are, was, were y will be. Para los progressive se utilizarían las mismas formas prácticamente. Estaríamos hablando de utilizar el am, el is, el are, el was, el were y el will be. Ahora, en el caso de los negativos o de los auxiliares, mejor dicho, tenemos, por ejemplo, que para los simple tenses encontramos acá auxiliares importantes como el do y el didn't respectivamente. Y claro, un auxiliar importante también aquí va a ser el auxiliar will. Entonces tendríamos ahí do para el presente, didn't para lo que vendría siendo el pasado y will para el futuro. Son auxiliares que suelen ir acompañados en los simple tenses. Para los progressive se utilizan casi los mismos, ¿verdad? Tenemos casi el mismo tipo de auxiliares. No hay mucho cambio. Ahora, ¿qué sucede en los perfect tense? En los perfect tense se nos llega a colar un auxiliar más. Es el caso del auxiliar have. Pero el auxiliar have va a tener diferentes formas. Puede ser have o has si estamos hablando del presente. Puede ser had si estamos hablando del pasado. Y podría ser will have si estuviésemos hablando de lo que vendría siendo el futuro. Y para el perfect progressive tenses, siempre vamos a requerir las mismas situaciones. El have, el has, el will have. Pero adicionalmente a eso, aquí se nos viene a agregar el been. El been, que vendría siendo como la característica de los progressive tenses, el uso del been. O sea, es have been, has been, had been, will have been. Tendríamos todas esas variaciones. Así que con algunos auxiliares que nosotros recordemos, nos ubicamos rápidamente en el aspecto del verbal tenses que se está tocando y claro, lo que vendría siendo el tiempo, ya sea past, present o future. Well, here we have something else. Como esto es un review, esto es un repaso de lo que hemos ido viendo, de ese topic, de esos 12 topics. Dice, simple verb tense. The simple tense describes a single event in the past
without reference to any other past action. Use this only for singular events. Nos dice que se usa nada más para eventos simples o únicos, aunque podemos ir haciendo secuencias. Recordemos que podemos hacer secuencias de estos. The simple past tense verb, we have to remember, in this case, regular verbs and regular verbs. And for this, we have some, remember, for the most common verbs in English, we are going to find or maybe use the ed pronunciation at the end. But for irregular, we have to use the version for irregular verbs. For example, took, the irregular for take, met, the irregular for meet, quit. Well, we have to learn the unique conjugation. Let's go to the examples. I walked to work yesterday. Bueno, ese es un pasado simple. Nos recuerda que en el pasado simple necesitamos un sujeto, un verbo en pasado simple, de los cuales tenemos dos opciones, que sea regular o que sea irregular. Para el caso de los verbos regulares, pues es lo más sencillo porque solo se les agrega id al final o a lo mucho de al final si ya termina en e. Pero hay que tener la consideración de que esa terminación id no suena nunca a ed en inglés, sino que tiene tres sonidos diferentes. El primer sonido es el sonido id, que depende, ¿verdad? Si la última consonante del verbo es una letra T o es una letra D. Si es una letra T, pues entonces vamos a hacerla como id. Si es una letra D, lo vamos a hacer como id. Bueno, en este caso no tenemos ninguno de esos. Pero a partir de esa regla se venía la otra situación, y es que los sonidos de la T en el inglés, lo de t, y lo de la d, tiene que ver con las voiced and unvoiced, es decir, lo que tiene fuerza de voz o donde usamos la garganta como una d, como una D, o lo que no usamos la garganta, sino que solo es el tracto buconasal en donde hacemos el sonido de la solo expelemos aire. Entonces, los que se relacionan al sonido de la T, como la K, que es la K en este caso, la regla nos dice que esa ED va a sonar a una T. Y los que son vibrantes, como la N, como la M, pues en ese caso suena a D la terminación. Es de donde ahí esa palabra la diríamos como I walked. I walked. Haciendo sonar la T al final. I walked to work yesterday. Y estaríamos ante un simple past diciendo yo caminé al trabajo ayer. Y aquí pues debemos de recordar la sintaxis. Eso es importante. Remember the syntaxis. Hay que recordar la sintaxis para este verbal tenses. En el cual primero debemos tener un subject, un sujeto. Then the verb in past. Verb in past. Y recordar que el verbo en pasado puede ser regular o irregular. El siguiente elemento o componente que se debe de tener consiste en un complemento, ¿verdad? Aquí después del verbo en pasado usamos un complement. Y algunos dicen que dentro del complemento podemos incluir una time expression. O un adverbio de tiempo. En este caso tenemos I, subject, walked, verb in past, to work yesterday, el complemento con su time expression. En la siguiente tenemos Jessica took the elevator this morning. Jessica tomó, digamos, el elevador esta mañana. Took es un verbo irregular que viene de take. Entonces, recordar que los verbos irregulares cada cual tiene su forma. Y para eso estaban aquellas tablitas en donde estuvimos estudiando cuáles eran y cuál era su escritura y pronunciación en el simple past tense. La siguiente, you met Joe at gym party. Tú conociste a Joe en la fiesta de gym. Nuevamente tendríamos un verbo irregular
que su forma original es meet, el verbo conocer, reunirse o encontrarse. En pasado se pronuncia como met y se escribe solo con una I. Then we have he quit drinking many years ago. En este caso, quit es irregular, pero es de esos verbos que no cambian. Y aquí quizás lo traduciríamos como él dejó la bebida o dejó de beber. Ese drinking no es ing de verbo en forma de verbo, no, es más bien para referirse a la bebida. Él dejó la bebida many years ago, muchos años atrás. Sujeto, verbo en pasado, complemento. El último, Ellen smoked 20 cigarettes on Friday. Nuevamente, en ese coincide que es un verbo que termina en ed, pero tiene una letra k, una k al final, que es smoke, de fumar. Entonces, la ed va a sonar como una t, y por eso debemos decir Ellen smoked, no smoked, no, smoked. Ellen smoked 20 cigarettes on Friday. Erin se fumó, diríamos, o fumó 20 cigarrillos el día viernes. Ok, ahí estaríamos entonces con el past simple tense. Well, vamos ahora al siguiente. Es el simple present tense. For simple present tense, we use when the action begins describing is habitual or constant. Ahí están los hábitos. Ahí está lo que decíamos, eso tiene que ver siempre con lo que hacemos constantemente, con lo habitual. These are the standard form of verb you see. Well, example of simple present tense verb. Each verb typically resides an S at the end. The ties have singular third-person verb change. Bueno, en este tiempo verbal debemos de recordar que a los que le debemos de poner ojo son a las third person. Porque para los for fantastic, I, you, we and they, los verbos se usan tal y como vienen de la infinitive form. Entonces, la sintaxis para este es muy sencilla porque va con un subject. Then we have to use the verb for the verb for present, or the present form, and the complement. In this case, no es necesario una expresión de tiempo. Bueno, es más, en el pasado tampoco es necesario una expresión de tiempo. En otras sí. Veamos los ejemplos. Dice, I walk to work every day. Yo camino al trabajo todos los días. ¿Qué nos está diciendo eso? Every day. Es un hábito. Es algo que esa persona hace a diario. Es una daily routine. Ahí se usa el simple present. Si, por ejemplo, lo dijésemos como I am walking to work, I am walking to work, ya estaríamos en el progresivo. Y allí estaríamos indicando más que en ese momento estoy caminando al trabajo. Pero esto es más para lo habitual. Jessica always takes the elevator. Nuevamente, el always, adverb for frequency. Nos recuerda aquí el uso de los adverbios de frecuencia, siempre que son con rutinas. Always, never, sometimes, often. Todos esos que vimos en su debido momento y que tenían un porcentaje de uso. Pero lo importante es el verbo. El verbo es take en su forma base. Pero como estamos hablando de Jessica y Jessica es una she, es una third person, debemos decir Jessica always takes the elevator, haciendo sonar la s del final. Luego tenemos una question y es, do you know Joe? ¿Ya conoces a Joe? Do you know Joe? ¿Conoces a Joe? Esa es una pregunta. No necesariamente esta es de algo habitual o de algo constante. Es más bien de algo que está ocurriendo en este momento. Jim doesn't drink anymore. Y esto nos recuerda que en la parte negativa el auxiliar es do, pero es el do y el does, porque tiene esa situación de que cambian las terceras personas. Es igual que el have y el has, que tienen, digamos, ese cambio en términos de las terceras personas, aunque son auxiliares, bueno, mejor dicho, como auxiliares son los encargados de absorber la conjugación.
Jim doesn't drink anymore. Estamos diciendo, bueno, Jim ya no toma más. Y el último es Erin smokes. Lleva esa ES, que significa ella fuma. Es un hábito, es algo constante. Ahí tendríamos entonces, y nótese que son las mismas oraciones del pasado, ahora convertidas al presente. Los mismos verbos, las mismas personas, y la idea es precisamente esa, que nos ubiquemos en dónde está cada uno de estas oraciones en términos de los verbal tenses. Y bueno, nos quedan ya un poquitos minutos. Vamos a terminar con el último, que es el simple future tense. The simple future tense only describes a single event that has yet not to occur. The simple future is just like the other simple tenses. If you understand the simple past and the present, this one will be a breezy. Okay, a breezy is something very easy. It is like to steal a candy from a child. Or maybe it's a piece of cake. When you use these tense, add an helping verb before the verb. Well, examples. Take a look, because we have to use will. I will walk to work tomorrow. Promise and prediction. Yeah, I say this in this moment. I make this decision that I'm going to work by walking. In this case, I will walk to work tomorrow. It's something that is not very normally. En ese sentido, ese will nos indica una promesa, una predicción, nos indica la intención de querer hacer algo en el futuro o de cambiar lo que se hace en el presente. Por eso, si la primera oración había estado hablando de alguien que caminaba, que camina y ahora que caminará, es que esta persona actualmente no está yendo caminando al trabajo, sino que de otro medio. Y por eso es que toma la decisión ahorita en el presente de que en el futuro lo hará caminando. Jessica will take the elevator on Thursday. Es una prediction based on an observation. Cuando una persona hace algo como rutinario, también podemos predecir que eso va a ocurrir porque ya conocemos la rutina de la persona. Ahí podemos usar el will como predictor de algo que ya se observó, donde hay evidencia. Jessica will take the elevator on Thursday. No es que me lo esté imaginando que es una conazonada. No, hay evidencia para poder decir que ella tomará, porque ya le he visto que todos los jueves lo hace, el resto de días no. La siguiente dice, you will meet Joe at the next party. Conocerás a Joe, es algo que estoy prediciendo. Jim won't drink. Will not, won't. Es la característica del auxiliar negado en este tipo de oraciones. Won't drink any kind of alcohol. Otra vez, predecir algo basado en la observación, en lo que es, digamos, como lo habitual que se ha estado viendo en una persona. Él no tomará ningún tipo de alcohol. La siguiente, Aaron will spend thousands of dollars in tobacco this year. Nuevamente, eso no solo es una predicción, sino ya lleva cálculos, porque ya yo observé el comportamiento de Erin y que le gusta mucho consumir cigarrillos. Entonces, ella gastará, y decimos miles de dólares. Bueno, luego dice, my alarms ring at 7. Este vendría siendo una en simple present. Luego tenemos it will ring. Wherever I am, there is not here, it not. The elevator inspector comes on Tuesday. The party starts at 8. Jim's AW or Jim's AA meeting is next Wednesday. Ok, ¿qué sucede acá? Hay una situación en donde usamos o acostumbramos a usar los verbos, digamos, del presente simple para acciones del futuro. Es como adelantándonos a que eso ocurrirá en el futuro, sin necesidad de usar el will. Estas oraciones van en ese sentido y por eso es que recordarán que en las últimas semanas, cuando estuvimos estudiando los tiempos perfectos, veíamos que en muchas oraciones de los tiempos perfectos había metido el simple present y luego oraciones en algunos de los perfect tense. Es precisamente por esa característica que tiene el
presente. Es como adelantarnos y vivir el presente en el futuro. Cuando dice my alarm rings at 7, mi alarma suena a las 7, es que me estoy adelantando a que eso así será. Cuando dice the elevator inspector comes Tuesday, es que eso está programado y el inspector dice de los, o el que revisa los ascensores, vendrá, viene el martes. Ya hay una diferencia entre decir vendrá y viene. Con viene es como adelantarme al futuro y decir eso ya es un hecho. The party starts at 8. La fiesta comienza a las 8. Ya es un scheduled event, es algo programado, así va a ser. No hay nada que lo impida, está ya una programación. Y luego tenemos en la última, Jim's meeting is next Wednesday. Es nuevamente algo ya agendado para todas esas planificaciones que ya tenemos de un tiempo, actividades o cosas que son ocurrencias constantes o que ya tienen una fecha programada. Se suele utilizar el simple present a forma de future tense. Well, everybody, that's going to be all because time is over. Thank you for coming. Thank you for staying with me. That's going to be all for tomorrow. We are going to have the pass for the week, and we are going to continue on next Thursday. Goodbye. Take care. Bye, teacher. Bye. Thank you. Goodbye.